Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero nunca nos advierten que a veces esa misma sangre puede convertirse en veneno. Dicen que la familia es lo más sagrado que existe, pero nadie nos prepara para el momento en que descubres que las personas que más amas son capaces de las traiciones más profundas. Dicen que el sacrificio siempre es recompensado, pero la vida me enseñó que a veces quien más se sacrifica es quien más sufre. Hoy quiero reflexionar contigo sobre algo que me ha perseguido durante años. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la codicia se apodera de su corazón? ¿Es posible que un padre, el hombre que te dio la vida, sea capaz de destruirla por completo cuando el dinero está en juego? Y más importante aún, ¿cómo sobrevive el alma cuando la traición viene de donde menos la esperabas? Estas son preguntas que nunca pensé que tendría que hacerme. Preguntas que me han quitado el sueño durante noches enteras, que me han hecho cuestionar todo en lo que creía, que me han obligado a reconstruir mi concepto de familia, de amor, de lealtad. Porque cuando descubres que tu propio padre es capaz de venderte por dinero, cuando te das cuenta de que 20 años de sacrificio no significaron nada para él, cuando entiendes que fuiste solo un medio para enriquecerse, el mundo se desmorona bajo tus pies. Antes de empezar mi historia, te pido un favor muy especial. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video. Así más personas conocerán estas historias de sacrificio, injusticia y traición que tantas veces quedan en silencio. Mi nombre es Miguel Antonio Hernández Morales, y esta es la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que he guardado en silencio durante años, que me ha carcomido por dentro como un cáncer, pero que finalmente he decidido contar porque quizás, solo quizás, alguien más esté viviendo algo similar y necesite saber que no está solo en este mundo cruel donde las traiciones familiares son más comunes de lo que queremos admitir. Todo comenzó un día lluvioso de marzo del año 2003. Yo tenía apenas 19 años, acababa de terminar el bachillerato en un pequeño pueblo de El Salvador y tenía la cabeza llena de sueños y el corazón lleno de esperanza. Como miles de jóvenes latinoamericanos, había tomado la decisión más difícil de mi vida, dejar todo atrás para buscar el famoso sueño americano. Recuerdo vívidamente esa última noche en casa. Mi madre, doña Carmen, había preparado mi comida favorita, pollo guisado con arroz y frijoles. Mis hermanas menores, Patricia y Carmen, no paraban de llorar. Pero quien más me marcó esa noche fue mi padre, don Ernesto Hernández. Ese hombre fuerte de manos callosas por años de trabajo en la fábrica textil, se sentó frente a mí con los ojos brillosos por las lágrimas que trataba de contener. «Mijo», me dijo con esa voz grave que yo había escuchado toda mi vida, «tú vas a ser el salvador de esta familia. Vas a lograr lo que yo nunca pude. Vas a darnos la oportunidad de salir de esta pobreza». Tomó mis manos entre las suyas, esas manos enormes y ásperas, y continuó. «Nosotros vamos a estar aquí, esperándote siempre. Esta va a seguir siendo tu casa, y nosotros vamos a seguir siendo tu familia. Nunca lo olvides». En ese momento, con apenas 19 años, yo no entendía completamente el peso de esas palabras. No sabía que me estaba despidiendo no solo de mi hogar, sino de mi juventud, de mis sueños personales, de la posibilidad de construir mi propia vida. No sabía que estaba a punto de convertirme en el sostén económico de una familia entera, que los siguientes 20 años de mi vida estarían dedicados por completo al bienestar de personas que vivían a miles de kilómetros de distancia. Pero sobre todo no sabía que el hombre que me estaba abrazando con tanto amor, que me estaba deseando lo mejor, que me estaba bendiciendo para el viaje más importante de mi vida, ese mismo hombre sería quien años después me clavaría la puñalada más profunda que un hijo puede recibir. El viaje hacia Estados Unidos fue una pesadilla que duró 3 semanas. Cruzar México en autobuses de tercera clase, caminar por el desierto durante noches enteras, esconderse de la policía migratoria, dormir al aire libre, comer una vez al día si tenía suerte. Llegué a la frontera con Texas pesando 10 kilos menos, con la ropa hecha jirones, con ampollas en los pies, pero con el espíritu intacto. Recuerdo el momento exacto en que pisé suelo estadounidense. Era una madrugada fría de abril. El cielo estaba completamente estrellado, y yo me arrodillé en esa tierra extraña para agradecer a Dios por permitirme llegar vivo. En ese momento hice una promesa que cumplí religiosamente durante los siguientes 20 años. Señor, todo lo que gane aquí va a ser para sacar a mi familia adelante. Yo voy a ser el puente entre su pobreza y su prosperidad. Los primeros meses en Estados Unidos fueron brutales. Llegué a Nueva York sin conocer a nadie, sin hablar inglés, sin documentos, sin dinero. Un paisano salvadoreño que conocí en una iglesia me ayudó a conseguir mi primer trabajo, cargador en un mercado mayorista en el Bronx. Me pagaban $5 la hora. Trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana. Era trabajo de esclavos, pero para mí era la oportunidad más grande de mi vida.
Vivía en un cuarto diminuto que compartía con otros 5 hombres. El olor era insoportable. Sudor, comida rancia, humedad, desesperanza. Pero cada noche, antes de quedarme dormido en un colchón en el suelo, sacaba una fotografía arrugada de mi familia y me repetía como un mantra: esto es temporal. Todo este sufrimiento tiene un propósito. El 15 de mayo de 2003, exactamente 2 meses después de llegar a Estados Unidos, hice algo que cambió mi vida para siempre. Envié mi primera remesa a casa. Fueron $200, más de la mitad de lo que había ganado esa semana. Recuerdo que fui a la oficina de Western Union con las manos temblando, no por nervios, sino por emoción. Iba a cumplir la promesa que le había hecho a mi padre. La llamada telefónica que hice esa noche desde una cabina que costaba $2 el minuto fue una de las más emotivas de mi vida. Mi madre contestó llorando: «Miguel, mi amor, llegó tu dinero. Tu papá está aquí al lado mío, quiere hablar contigo». Cuando mi padre tomó el teléfono, su voz sonaba quebrada. «Hijo, no tengo palabras para agradecerte. Eres el mejor hijo que un hombre puede tener. Dios te va a bendecir por todo lo que estás haciendo por nosotros». En ese momento, parado en una esquina de Queens a las 11 de la noche, con el ruido del tráfico de fondo y el corazón latiéndome a 1000 por hora, supe que cada sacrificio valía la pena. Supe que había encontrado mi propósito en la vida: ser el proveedor, el protector, el salvador de mi familia. Lo que no sabía era que estaba firmando mi propia sentencia. Una sentencia que me condenaba a 20 años de trabajo esclavo, a una vida sin descanso, sin diversión, sin la posibilidad de construir mis propios sueños. Una sentencia que me convertiría en una máquina de hacer dinero para personas que vivían cómodamente mientras yo me desangraba en silencio. Los años 2003 y 2004 fueron de pura supervivencia. Trabajaba en el mercado de día y limpiaba oficinas de noche. Dormía 4 horas diarias, comía una vez al día, no tenía vida social, no tenía tiempo libre, no tenía nada que me perteneciera realmente. Todo era para la familia, todo era para cumplir la promesa. Pero mes tras mes, las remesas iban creciendo. De $200 pasé a enviar 300, luego 400. Mi padre había perdido su trabajo en la fábrica textil por los recortes de personal, así que yo me convertí en el único sostén de la casa. Mis hermanas necesitaban útiles escolares, uniformes, zapatos. Mi madre necesitaba medicinas para su diabetes. La casa necesitaba reparaciones urgentes. Yo era la solución a todos los problemas. En 2005 conseguí un trabajo mejor en la construcción. Era más peligroso, más demandante físicamente, pero pagaba $8 la hora. Para un inmigrante sin documentos era como ganarse la lotería. Mis manos, que antes solo conocían los libros del colegio, se llenaron de callos cargando sacos de cemento de 50 kilos. Mi espalda se curvó por levantar vigas de acero. Mis hombros se endurecieron por usar martillos neumáticos durante horas. Pero cada dolor físico se convertía en alegría cuando hablaba con mi familia. «Miguel, tu hermana Patricia ya pasó a 2º año de universidad. Miguel, tu hermana Carmen fue elegida la mejor estudiante de su clase. Miguel, tu mamá ya no tiene que vender pupusas en la calle. Miguel, tu papá logró poner un tallercito de mecánica con el dinero que mandaste». Cada logro de ellos se convertía en mi logro. Cada sonrisa de ellos justificaba mis lágrimas. Cada progreso de ellos le daba sentido a mi sacrificio. Yo era el hermano invisible, el hijo ausente, pero el pilar fundamental que sostenía todos sus sueños. Para 2006 ya enviaba $800 mensuales a casa. Era más del 60% de mis ingresos, pero había aprendido a vivir con lo mínimo indispensable. Un cuarto compartido, comida barata, ropa de segunda mano, transporte público. Mi vida se había reducido a una fórmula muy simple: ganar dinero para enviarlo a casa. Pero ese año algo cambió. Mis abuelos paternos, don Carlos y doña María, comenzaron a llamarme con más frecuencia. Ellos vivían en una finca pequeña pero próspera en las afueras de San Salvador. Habían criado ganado toda su vida, tenían plantaciones de café, y aunque nunca hablaban abiertamente de dinero, yo sabía que habían logrado acumular un patrimonio considerable a lo largo de sus 80 años de vida. «Miguelito», me decía mi abuelo Carlos, con esa voz sabia de hombre que ha vivido mucho, «tú eres el nieto que más se preocupa por la familia. Tú eres nuestro orgullo. Los otros nietos viven aquí, pero ninguno ha hecho lo que tú has hecho por todos nosotros». Al principio pensé que eran solo palabras cariñosas de un abuelo orgulloso, pero con el tiempo sus comentarios se volvieron más específicos, más intencionales. «Miguel, algún día toda esta finca va a necesitar a alguien que la cuide con amor. Miguel, el ganado y el café necesitan manos trabajadoras y corazón honesto. Miguel, tú has demostrado que sabes valorar la familia más que nadie.
En 2007, mi vida dio un giro inesperado. Había logrado conseguir un trabajo de noche limpiando oficinas en Manhattan y los fines de semana hacía jardinería en casas de familias adineradas de Long Island. Trabajaba 7 días a la semana, pero ahora ganaba lo suficiente para enviar $1,000 mensuales a casa. Mi familia comenzó a vivir mejor de lo que jamás había vivido. Mi padre logró expandir su taller de mecánica y contratar 2 empleados. Mis hermanas estudiaban en universidades privadas. Mi madre se había hecho algunos arreglos en los dientes y había comprado ropa nueva. La casa familiar se había remodelado completamente. Nuevos pisos, nueva cocina, nuevos muebles, televisión grande, hasta aire acondicionado. Pero el cambio más significativo era el tono de las conversaciones telefónicas. Mi padre ya no sonaba preocupado o agradecido. Sonaba cómodo, acostumbrado, como si el dinero que yo enviaba fuera algo natural, algo que él merecía por derecho propio. Miguel, este mes necesitamos un poco más porque queremos cambiar el carro. Miguel, tu hermana necesita una laptop nueva para la universidad. Miguel, se dañó el refrigerador y hay que comprar uno nuevo. Nunca me preguntaban cómo estaba yo, si tenía suficiente para comer, si estaba enfermo, si me sentía solo. Yo me había convertido en un cajero automático que funcionaba desde Nueva York. Mi valor para la familia se medía únicamente en la cantidad de dólares que podía generar. Pero yo estaba tan cegado por mi sentido del deber, tan obsesionado con ser el hijo perfecto, que no me daba cuenta de que me estaba convirtiendo en un esclavo voluntario. Justificaba todo pensando, es normal, ellos dependen de mí, es mi responsabilidad, es lo que un buen hijo debe hacer. En 2008, cuando la crisis económica golpeó Estados Unidos, yo perdí mi trabajo en la construcción. Miles de inmigrantes quedaron desempleados de la noche a la mañana. Fue la primera vez en 5 años que no pude enviar dinero a casa, y la reacción de mi familia me dejó helado. Mi padre me llamó furioso. Miguel, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha llegado el dinero? Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue, bueno, consigue otro trabajo rápido porque aquí tenemos gastos que pagar. No hubo preguntas sobre mi bienestar, no hubo ofrecimiento de ayuda, no hubo comprensión por la situación, solo preocupación por el flujo de dinero. Esa conversación fue como un balde de agua fría. Por primera vez en 5 años comencé a cuestionarme si lo que estaba haciendo era correcto o si me había convertido en un adicto al sacrificio. Pero la presión familiar era tan intensa, la dependencia económica era tan grande, que no me atreví a detenerme. Conseguí trabajo como lavaplatos en un restaurante italiano del Lower East Side. El sueldo era la mitad de lo que ganaba en construcción, pero al menos podía seguir enviando dinero a casa, aunque fuera menos. Mi vida se volvió aún más austera. Comía los restos de comida del restaurante, caminaba largas distancias para ahorrar en transporte, no compraba ropa nueva, no salía a ningún lado. Pero en medio de esa crisis personal, mis abuelos comenzaron a hablarme de algo que cambiaría mi vida para siempre. Era octubre de 2008 cuando mi abuelo Carlos me hizo una llamada que jamás olvidaré. Miguel, hijo. Su voz sonaba más seria de lo usual. Quiero hablar contigo de algo importante. Tu abuela y yo estamos ya muy viejos y hemos estado pensando en el futuro de la familia. Abuelo, ustedes van a vivir muchos años más. No hablen de esas cosas. No, mijito, tenemos que ser realistas. Ya pasamos de los 80 años y queremos que todo esté claro antes de que Dios nos llame a su lado. Hubo una pausa larga. Yo podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Miguel, tu abuela y yo hemos decidido dejarte toda la finca. Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo dice, abuelo? La finca, el ganado, las plantaciones de café, las cuentas de banco, todo va a ser tuyo. Tú te lo has ganado con creces. Eres el único de nuestros nietos que se ha sacrificado por esta familia y queremos recompensarte como te mereces. El mundo se me paralizó. Desde mi pequeño cuarto en el Bronx, con el teléfono temblando en mi mano, no podía creer lo que estaba escuchando. Pero abuelo, yo no puedo manejar una finca desde aquí. Lo sabemos, mijito, pero algún día vas a regresar, y cuando eso pase vas a tener una vida asegurada. Además, mientras tanto, podemos arreglar para que alguien de confianza maneje todo y te envíe las ganancias. Esa conversación cambió completamente mi perspectiva sobre el futuro. De repente, todos mis sacrificios cobraron un sentido diferente. No solo estaba ayudando a mi familia a sobrevivir, sino que estaba asegurando mi propio futuro y el de las generaciones que vendrían después de mí. La finca de mis abuelos, según lo que yo había escuchado en conversaciones familiares a lo largo de los años, valía alrededor de $300,000. Tenía 20 hectáreas de tierra fértil, 100 cabezas de ganado, plantaciones de café que producían excelentes cosechas
y una casa grande de adobe que había sido construida por mi bisabuelo a principios del siglo XX. Pero mi abuelo me pidió algo que debía haber cuestionado. Miguel, por favor, no le digas nada a tu papá todavía. Queremos que sea una sorpresa. Vamos a arreglar todos los papeles legalmente y cuando todo esté listo, le vamos a contar a toda la familia. Yo acepté guardar el secreto sin sospechar nada. Mi abuelo era un hombre sabio. Había manejado sus propiedades exitosamente durante décadas y yo confiaba completamente en su criterio. Además, la idea de sorprender a mi familia con esa noticia me emocionaba enormemente. Durante los siguientes 2 años, 2009 y 2010, mis abuelos me llamaban regularmente para actualizarme sobre el proceso. Ya fuimos con el abogado, Miguel. Ya tenemos todos los papeles preparados. Todo va a quedar perfectamente legal y documentado. Cada conversación me llenaba de esperanza y me daba fuerzas para seguir trabajando como una bestia en Nueva York. Mi situación laboral había mejorado considerablemente. Había conseguido un trabajo de tiempo completo en una empresa de limpieza comercial que tenía contratos con edificios de oficinas en Manhattan. Ganaba $12 la hora. Trabajaba 8 horas diarias de lunes a viernes y había logrado estabilizar mis envíos a casa en $900 mensuales. Pero lo más importante era que por primera vez en 7 años tenía tiempo libre. Los fines de semana podía descansar, podía salir a caminar por Central Park, podía ir al cine ocasionalmente. Había comenzado a tomar clases de inglés en un colegio comunitario por las noches. Lentamente, muy lentamente, comenzaba a construir algo parecido a una vida personal. También había comenzado a ahorrar un poco de dinero para mí mismo. No mucho, $50 o $100 mensuales, pero era la primera vez que podía pensar en mi propio futuro sin sentirme culpable. La promesa de la herencia me había dado permiso psicológico para cuidarme un poco. En 2010, algo significativo pasó en mi relación con la familia. Por primera vez en 7 años, mi padre comenzó a tratarme de manera diferente. Ya no me hablaba como el hijo que estaba cumpliendo su deber, sino como alguien importante, alguien especial. Miguel, estoy tan orgulloso de ti, me decía en cada llamada. Eres el mejor hombre que conozco. Eres un ejemplo para todos nosotros. Al principio pensé que simplemente había aprendido a valorar mis sacrificios, pero ahora, con la perspectiva que dan los años, me doy cuenta de que algo había cambiado en su actitud. Mis hermanas también comenzaron a tratarme con más cariño, más respeto. Miguel, cuando regreses te vamos a recibir como el rey que eres. Miguel, toda la familia habla de ti como el héroe de la familia. Era como si hubiera pasado de ser el proveedor a ser una especie de leyenda familiar. Lo que yo no sabía era que mis abuelos, fieles a su palabra, le habían contado a la familia sobre la herencia. No me habían dicho que era una sorpresa para mí también, sino una sorpresa sobre cuándo se haría oficial. Mi padre sabía que toda la finca iba a ser mía y eso explicaba su cambio de actitud. Pero también explicaba algo más siniestro que yo no podía imaginar en ese momento. Mi padre estaba comenzando a planear cómo quedarse con lo que por derecho me pertenecía. En marzo de 2011 recibí una de las llamadas más emotivas de mi vida. Era mi abuela María, llorando de felicidad. Miguel, mi nieto querido, ya está todo listo. Fuimos con el abogado esta mañana y firmamos todos los papeles. Todo lo que tenemos va a ser tuyo cuando nosotros ya no estemos. Abuela, por favor, no hablen de morirse. Ustedes van a vivir muchos años más. Sí, mijito, pero ya estamos tranquilos sabiendo que todo va a quedar en buenas manos. Tú eres nuestro nieto favorito, aunque no se lo digas a los otros, me decía riendo entre lágrimas. Esa conversación me llenó de una paz que no había sentido en años. Por primera vez desde que llegué a Estados Unidos tenía la certeza de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Tenía un futuro asegurado, tenía la bendición de mis abuelos, tenía el respeto de mi familia. Lo que no tenía era la menor sospecha de la traición que se estaba cocinando a fuego lento en la mente del hombre que me había dado la vida. Los años 2011 y 2012 fueron los mejores de mi experiencia como inmigrante. Tenía un trabajo estable. Había logrado mudarme a mi propio apartamento pequeño pero cómodo en el Bronx. Había comprado un carro usado pero funcional y por primera vez podía permitirme algunos lujos básicos. Comer en restaurantes ocasionalmente, comprar ropa nueva, hasta tomar unas pequeñas vacaciones dentro de Estados Unidos. Mi inglés había mejorado considerablemente, tenía algunos amigos en el trabajo y había comenzado a salir con una muchacha mexicana llamada Rosa que trabajaba como mesera en un restaurante del barrio. Por primera vez en casi 10 años tenía algo parecido a una vida normal. Pero lo más importante era que mi relación con la familia había encontrado un equilibrio saludable. Seguía enviando dinero a casa, pero ahora eran $600 mensuales en lugar de 900. Era una cantidad que me permitía ayudar a la familia sin sacrificar completamente mi bienestar personal.
Mis hermanas se habían graduado de la universidad y habían conseguido trabajos decentes. Mi padre había logrado establecer su taller de mecánica como un negocio próspero en el pueblo. Mi madre había logrado controlar su diabetes y gozaba de buena salud. La familia había salido definitivamente de la pobreza y eso me llenaba de orgullo. Pero sobre todo, la promesa de la herencia había cambiado mi perspectiva sobre el futuro. Ya no me veía como un inmigrante condenado a trabajar el resto de su vida en empleos mal pagados. Me veía como alguien que estaba invirtiendo unos años más en Estados Unidos para regresar eventualmente a El Salvador como propietario de una finca próspera. Mis abuelos seguían llamándome regularmente y en cada conversación me repetían lo mismo. Miguel, cuando regreses vas a ser un hombre rico. Vas a tener todo lo que necesitas para vivir cómodamente el resto de tu vida. En 2013 comencé a hacer planes más concretos para el futuro. Había comenzado a estudiar sobre agricultura moderna, sobre manejo de ganado, sobre exportación de café. Leía libros, veía videos en internet, me preparaba para el día en que tomaría las riendas de la finca familiar. También había comenzado a ahorrar más dinero para el momento de mi regreso. Calculaba que en 3 o 4 años más podría haber ahorrado lo suficiente para modernizar las operaciones de la finca, comprar maquinaria nueva, tal vez construir una casa más moderna donde vivir con la familia que esperaba formar algún día. Rosa y yo habíamos comenzado a hablar de matrimonio. Ella sabía sobre mis planes de regresar eventualmente a El Salvador y había expresado su disposición de acompañarme. Miguel, me decía, donde tú vayas, yo voy. Lo importante es que estemos juntos. Pero la vida tiene una manera cruel de destruir los sueños más hermosos con las tragedias más inesperadas. El 15 de marzo de 2014, un sábado que jamás olvidaré, recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. Era mi hermana Patricia, llorando histéricamente. Miguel, se murió el abuelo Carlos. Tuvo un infarto esta madrugada. Está muerto, Miguel. El abuelo está muerto. El mundo se me derrumbó. No solo por la pérdida de mi abuelo, a quien amaba profundamente, sino porque sabía que no podía estar presente en su funeral. Mi situación migratoria seguía siendo irregular, y salir de Estados Unidos significaba no poder regresar jamás. Patricia, dile a papá que hable conmigo, le pedí entre lágrimas. Cuando mi padre tomó el teléfono, su voz sonaba extrañamente calmada. Miguel, lamentamos mucho que no puedas estar aquí, pero entendemos tu situación. El abuelo sabía que tú lo amabas, y eso es lo que importa. Papá, ¿qué va a pasar con la abuela? ¿Cómo está ella? Está muy mal, pero toda la familia la estamos acompañando. Tú no te preocupes por nada. Concéntrate en tu trabajo y en tu vida allá. Esa conversación me tranquilizó un poco. Mi padre sonaba comprensivo, maduro, como el hombre que siempre había sido. No tenía ninguna razón para sospechar que algo malo estaba pasando. El funeral se realizó 3 días después. A través de una videollamada borrosa y entrecortada, vi cómo bajaban el ataúd de mi abuelo Carlos. Vi cómo mi abuela María lloraba desconsolada. Vi cómo toda la familia se reunía para despedirlo. Yo, desde mi apartamento en el Bronx, lloraba solo, sintiendo que una parte de mi corazón se enterraba junto con él. Pero lo que más me marcó fue ver a mi padre durante el funeral. Se veía sereno, incluso aliviado. En ese momento pensé que era su manera de lidiar con el dolor, pero ahora me doy cuenta de que ya estaba calculando cómo iba a ejecutar su plan. 2 meses después, el 10 de mayo de 2014, recibí otra llamada devastadora. Esta vez era mi madre. Miguel, mi amor, también se murió tu abuela María. Los médicos dicen que fue de tristeza, que no pudo soportar la ausencia de tu abuelo. Nuevamente no pude estar presente. Nuevamente tuve que despedirme de un ser querido a través de una pantalla. Nuevamente sentí que mi corazón se partía un poco más. Después de los funerales, esperé. Esperé a que mi padre me llamara para hablar sobre la herencia, sobre los planes que mis abuelos habían hecho, sobre la promesa que me habían dado durante tantos años. Pero las semanas pasaron, y él no mencionaba nada. Finalmente, en julio de 2014 decidí preguntarle directamente, «Papá, necesitamos hablar sobre lo que dejaron los abuelos». Su respuesta me dejó helado. «¿A qué te refieres, Miguel?» «Papá, tú sabes que ellos me habían dicho que me iban a dejar la finca». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Miguel, creo que estás confundido. Tus abuelos nunca hicieron testamento. Cuando una persona muere sin testamento, todo se queda en la familia, y como yo soy el hijo mayor, me tocó hacerme cargo de las propiedades. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá, eso no puede ser cierto. El abuelo me llamó varias veces para decirme que había ido con un abogado. Hijo, creo que el abuelo te estaba dando ilusiones. Tú sabes cómo era él. Siempre quería hacer sentir especiales a todos sus nietos. Papá, eso es mentira.
Ellos me dijeron específicamente que todo iba a ser mío. Miguel, cálmate. Estás muy alterado. Mira, aunque hubieran hecho testamento, ¿qué ibas a hacer tú con una finca desde Estados Unidos? Es mejor que yo me haga cargo de todo por el bien de la familia. Esa conversación fue el comienzo de mi pesadilla. Durante las siguientes semanas traté de conseguir más información, pero mi padre había logrado convencer a toda la familia de que yo estaba confundido, de que mis abuelos nunca habían hecho planes específicos para dejarme nada. Mis hermanas, cuando les pregunté, me dijeron: Miguel, papá nos explicó que los abuelos nunca hicieron testamento. Además, es mejor así. Papá sabe cómo manejar esas cosas, y tú estás muy lejos para ocuparte de una finca. Era como si toda la familia hubiera desarrollado amnesia selectiva, como si años de conversaciones sobre mi herencia hubieran sido borradas de sus memorias, como si mis abuelos jamás hubieran mencionado mis sacrificios, mi dedicación, mi futuro. Fue mi prima Sofía quien finalmente me dio la primera pista de que algo muy oscuro estaba sucediendo. En septiembre de 2014 me llamó en secreto desde el teléfono de una vecina. Miguel, necesito contarte algo, pero prométeme que nunca vas a decir que fui yo quien te lo dijo. Te lo prometo, Sofía. ¿Qué está pasando? Tu papá se mudó a la finca de tus abuelos. Dice que es temporal, mientras arregla todos los papeles, pero ya se instaló ahí con tu mamá. Está viviendo como el dueño de todo. El corazón se me aceleró. ¿Estás segura? Miguel, yo vivo aquí en el pueblo. Los he visto. Tu papá está vendiendo ganado, está cobrando las cosechas de café, está manejando todo como si fuera suyo, y cuando alguien le pregunta por ti, dice que tú estás de acuerdo con que él se haga cargo de todo. Esa información me confirmó lo que ya sospechaba. Mi padre no solo me había mentido, sino que se había apoderado de mi herencia de manera deliberada y calculada. Durante los siguientes meses traté de averiguar más detalles desde Nueva York. Llamaba a primos, a tíos, a vecinos que conocía desde la infancia. Poco a poco fui armando el rompecabezas de la traición. Mi tío Roberto, hermano menor de mi padre, fue quien me dio más información. Miguel, tu papá presentó documentos en el juzgado diciendo que tus abuelos murieron sin testamento. Nadie cuestionó nada porque él es el hijo mayor y parecía lo más natural. Pero nadie sabía sobre el testamento que habían hecho. Mijo, si había testamento, tu papá fue el único que lo vio. Él fue quien manejó todos los papeles después de que murieron tus abuelos. La imagen comenzó a aclararse. Mi padre había tenido acceso completo a todos los documentos de mis abuelos después de su muerte. Si había un testamento a mi favor, él había sido el único con la oportunidad de esconderlo o destruirlo. Pero lo peor estaba por venir. En enero de 2015 decidí confrontar a mi padre directamente. Lo llamé un domingo por la mañana, cuando sabía que estaría en casa. Papá, ya sé que te mudaste a la finca. Necesitamos hablar seriamente sobre esto. Su voz cambió completamente. Ya no era el padre comprensivo que había sido durante años. Era fría, calculada. Miguel, yo me mudé aquí porque alguien tiene que cuidar estas propiedades. Si las dejo abandonadas, se van a echar a perder. Pero papá, estas propiedades no son tuyas. Los abuelos me las dejaron a mí. Demuéstralo, me gritó. Si tienes algún papel que diga eso, enséñamelo. Mientras tanto, yo soy el único heredero legal. Papá, tú sabes perfectamente que ellos hicieron un testamento. Yo no sé nada de ningún testamento. Y si lo hubiera, ¿qué ibas a hacer tú con una finca desde Estados Unidos? ¿Manejarla por teléfono? Esa no era tu decisión que tomar. Era mi herencia, era mi futuro. Tu futuro está en Estados Unidos. Ya tienes tu vida hecha allá. Deja que yo me ocupe de los asuntos de acá. Esa conversación terminó con él colgándome el teléfono. Fue la última conversación civilizada que tuvimos. Durante todo el 2015 nuestra relación se deterioró completamente. Yo dejé de enviar dinero a casa, lo cual al principio no pareció importarle. Con las propiedades de mis abuelos tenía más dinero del que había tenido en toda su vida. Pero algo más estaba pasando. Algo que yo no podía imaginar desde Nueva York. Mi padre no solo se había quedado con mi herencia, sino que había comenzado a resentir el hecho de que yo conociera la verdad. Había comenzado a verme no como su hijo, sino como una amenaza. En las pocas ocasiones que hablábamos, sus comentarios eran cada vez más hostiles. Miguel, tú allá en Estados Unidos crees que sabes todo, pero no entiendes nada de lo que pasa aquí. Miguel, es mejor que te olvides de El Salvador y te concentres en tu vida de allá. Miguel, a veces es mejor que los hijos se mantengan lejos de los asuntos familiares. Yo interpretaba esos comentarios como la actitud defensiva de un hombre que sabía que había hecho mal. Lo que no sabía era que eran las palabras de un hombre que estaba planeando eliminar definitivamente la amenaza que yo representaba para sus nuevas riquezas.
Mi vida en Nueva York continuaba su curso. Rosa y yo nos habíamos comprometido. Habíamos comenzado a planear nuestra boda para el año siguiente. Yo había logrado conseguir un mejor trabajo en una empresa de logística. Ganaba $15 la hora y por primera vez en más de 10 años tenía una estabilidad económica real. Pero emocionalmente estaba destruido. La traición de mi padre me había quitado no solo mi herencia, sino mi fe en la familia, mi sentido de propósito, mi conexión con mis raíces. Me sentía huérfano estando mi padre vivo. Me sentía robado por la persona que más confiaba en el mundo. Rosa trataba de consolarme. Miguel, olvídate de esa finca. Nosotros podemos construir nuestro propio futuro aquí. Tú eres joven, trabajador, inteligente. No necesitas la herencia de tus abuelos para ser exitoso. Pero ella no entendía que no se trataba solo de dinero. Se trataba de justicia, de respeto, de la promesa que mis abuelos me habían hecho, de los 20 años de sacrificio que había hecho pensando en ese futuro. Se trataba de que mi propio padre me había robado mis sueños. Durante 2016 y 2017 mantuve una especie de guerra fría con mi familia. Hablaba ocasionalmente con mis hermanas, pero evitaba cualquier conversación sobre mi padre o la finca. Ellas trataban de actuar como mediadoras, pero yo estaba demasiado dolido y él demasiado aferrado a su mentira. Miguel, me decía mi hermana Patricia, papá dice que si tú regresas a El Salvador pueden llegar a un acuerdo sobre la finca. ¿Qué clase de acuerdo? ¿Que me regale una parte de lo que ya era mío? Miguel, no seas orgulloso. Es mejor algo que nada. Pero yo no iba a aceptar migajas de lo que por derecho me pertenecía. Había trabajado como un esclavo durante 15 años. Había renunciado a mi juventud, a mis sueños personales, a la posibilidad de formar una familia joven, todo por ayudar a la familia. No iba a permitir que mi sacrificio fuera recompensado con traición. Comencé a trabajar con un abogado en Nueva York que se especializaba en casos internacionales. Me dijo lo que ya me temía. Desde Estados Unidos y sin poder viajar a El Salvador, era casi imposible pelear una herencia. Necesitaría estar presente físicamente para testificar, para presentar evidencias, para confrontar a los testigos. Señor Hernández, me dijo el abogado, su única opción real es regresar a El Salvador y pelear el caso desde allá. Pero eso significa renunciar definitivamente a su vida en Estados Unidos. Era una decisión imposible. Quedarme en Estados Unidos significaba aceptar la traición y renunciar para siempre a mi herencia. Regresar a El Salvador significaba perder 15 años de construcción de vida en Estados Unidos y arriesgarme a que el sistema judicial salvadoreño me diera la espalda. Decidí quedarme y tratar de seguir adelante con mi vida. Rosa y yo nos casamos en mayo de 2017 en una ceremonia pequeña en Queens, con algunos amigos inmigrantes como únicos testigos. Fue un día agridulce. Feliz por haber encontrado el amor, pero triste por la ausencia de mi familia y por la traición que cargaba en el corazón. Pero mi padre había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una decisión que demostraría hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando la codicia se apodera del alma. En agosto de 2018, yo estaba trabajando normalmente en mi empleo de logística en Manhattan. Era un miércoles caluroso. Recuerdo perfectamente porque ese día había comenzado mi turno más temprano de lo usual. Estaba revisando inventario en el almacén cuando vi movimiento inusual en el estacionamiento. 3 camionetas negras con vidrios polarizados se estacionaron frente al edificio. Al principio no les presté atención. Manhattan está lleno de vehículos oficiales todo el tiempo. Pero cuando vi bajar a los hombres con chalecos antibalas que decían ICE en letras grandes, el corazón se me detuvo. ICE, Immigration and Customs Enforcement. Las 3 letras que todo inmigrante indocumentado teme más que a la muerte misma. Traté de esconderme en el baño del segundo piso, pero ya era demasiado tarde. No estaban haciendo una redada aleatoria. Venían específicamente por mí. ¿Miguel Antonio Hernández Morales?, me preguntó el agente que parecía estar a cargo. Sí, respondí con la voz quebrada, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Está arrestado por violación de las leyes de inmigración de Estados Unidos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal de inmigración. Mientras me esposaban, una sola pregunta martillaba mi cabeza como un tambor enloquecido. ¿Cómo sabían exactamente dónde encontrarme? Yo había cambiado de trabajo hacía apenas 3 meses. Muy pocas personas conocían mi nueva dirección laboral. La operación era demasiado específica, demasiado dirigida, demasiado precisa para ser casualidad. En el centro de detención de inmigración en Nueva Jersey, durante los 3 días más largos y aterradores de mi vida, tuve acceso a los documentos de mi caso. Y ahí, en papel oficial del Departamento de Seguridad Nacional, en letras que se me grabaron a fuego en la memoria para el resto de mi vida, estaba la respuesta a mi pregunta.
La denuncia había sido presentada el 15 de agosto de 2018 por Ernesto Hernández Castillo, mi padre, el hombre que me había dado la vida, que había recibido mi dinero durante 15 años, que había vivido cómodamente gracias a mis sacrificios, me había denunciado a las autoridades migratorias. En el documento mi padre había proporcionado mi nombre completo, mi dirección exacta, mi lugar de trabajo, mis horarios laborales y hasta fotografías mías que yo había enviado a la familia durante los años. El motivo de la denuncia, según el reporte, era que yo representaba un peligro para la seguridad de la comunidad y que estaba enviando dinero obtenido a través de actividades ilegales. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Mi propio padre, el hombre que me había enseñado valores de honestidad y familia, me había acusado falsamente de ser un criminal. El hombre que había llorado de agradecimiento cada vez que recibía mis remesas, ahora las describía como dinero sucio. Pero lo más escalofriante del documento era la fecha. Agosto 15 de 2018. Exactamente 3 años después de que yo había dejado de enviarle dinero. Exactamente cuando él ya se había establecido completamente como el dueño de facto de la finca de mis abuelos. La traición era perfecta. No solo me había robado mi herencia, sino que se había asegurado de que nunca pudiera regresar a reclamarla. Me había denunciado para eliminarme permanentemente como amenaza a su nueva fortuna. El proceso de deportación fue rápido y brutal. Sin dinero para un abogado privado, dependí de un defensor público sobrecargado de casos que apenas tenía tiempo para revisar mi expediente. En menos de 2 semanas estaba encadenado en un avión de deportados con destino a San Salvador. Durante esas 14 horas de vuelo, con las esposas cortándome las muñecas y el corazón destrozado por la traición, repasé mentalmente cada conversación que había tenido con mi padre en los últimos años. Cada evasiva, cada mentira, cada comentario hostil. Todo había sido parte de un plan meticulosamente calculado para robarme mi herencia y deshacerse de mí para siempre. El aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero de San Salvador era exactamente como lo recordaba 15 años atrás, pero yo era una persona completamente diferente. Ya no era el joven de 19 años lleno de sueños que había salido de ahí. Era un hombre de 35 años, deportado, traicionado por su propio padre y completamente perdido en un país que ya no reconocía como su hogar. Mi hermana Carmen vino a buscarme al aeropuerto. Cuando me vio salir con una bolsa de plástico que contenía todas mis pertenencias mundanas, se puso a llorar desconsoladamente. Miguel, no sabíamos nada de esto. Papá nos dijo que te habían agarrado por mala suerte, que había sido una redada aleatoria. Durante el viaje en autobús hacia el pueblo, le conté todo lo que había descubierto en el centro de detención. Su cara de incredulidad se fue transformando gradualmente en horror absoluto a medida que yo le relataba cada detalle de la traición. Miguel, eso no puede ser cierto. Papá jamás haría algo así. Tú eres su hijo, su orgullo. Carmen, tengo los documentos. Tengo la denuncia con su nombre y su firma. Tengo toda la información que él proporcionó a Is para que me encontraran. Pero Miguel, ¿por qué haría algo así? No tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Él se robó mi herencia y yo era la única persona que podía reclamarla. Mientras yo estuviera en Estados Unidos, siempre existía la posibilidad de que encontrara una manera de regresar y pelear por lo que es mío. Deportándome, se aseguró de que eso nunca pasara. El silencio de Carmen durante el resto del viaje me confirmó que, en el fondo de su corazón, sabía que yo tenía razón. Cuando llegamos a la casa familiar, la misma casa humilde que mis remesas habían ayudado a mantener durante tantos años, mi padre estaba sentado en el patio trasero, tomando café y leyendo el periódico como si fuera el día más normal del mundo. Al verme caminar hacia él, se levantó lentamente, como un hombre que ya había ensayado este momento en su mente. Miguel, hijo, qué bueno que ya llegaste. Lamento mucho lo que te pasó allá en Estados Unidos. Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro de culpa, algún indicio de remordimiento, alguna señal de humanidad. Lo que vi fue mucho peor que la culpa. Vi indiferencia total. Sus ojos estaban vacíos, fríos, como los de un extraño. Papá, yo sé que fuiste tú quien me denunció. ¿Yo qué, Miguel? ¿De qué estás hablando? Tú me denunciaste a inmigración. Tengo los documentos. Tengo tu nombre, tu firma, toda la información que proporcionaste. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Mis hermanas, que habían salido al patio al escuchar nuestras voces, se quedaron completamente inmóviles, esperando su respuesta con la respiración contenida. Mi padre se acercó a mí hasta quedar a pocos centímetros de mi cara. Pude oler el café en su aliento. Pude ver las arrugas que habían aparecido alrededor de sus ojos durante mi ausencia. Cuando habló, su voz era helada, calculada, sin el menor rastro de amor paternal. Demuéstralo.
En ese momento supe, con una claridad dolorosa y definitiva, que había perdido a mi padre para siempre. No solo me había robado mi herencia, no solo me había denunciado como si fuera un criminal, sino que era capaz de mirarme directamente a los ojos y desafiarme sin el más mínimo rastro de humanidad o remordimiento. El hombre que me había criado, que me había enseñado la diferencia entre el bien y el mal, que me había inculcado valores de honestidad y respeto familiar, había muerto. En su lugar quedaba solo un extraño codicioso que había vendido su alma y a su hijo por dinero. Los siguientes meses en El Salvador fueron los más difíciles de mi vida entera. Sin dinero, sin contactos, sin un plan, sin esperanza, tuve que empezar desde cero absoluto en un país que había cambiado dramáticamente durante mis 15 años de ausencia. La violencia había aumentado exponencialmente. Las maras controlaban barrios enteros. La economía estaba en ruinas. Las oportunidades de trabajo eran prácticamente inexistentes para alguien de mi edad sin conexiones familiares o políticas. Y yo, a los 35 años, me encontraba compitiendo por trabajos con jóvenes de 20 años que tenían la energía y la desesperación de la juventud. Pero lo más doloroso no era la situación económica, sino la traición familiar que cargaba como una losa en el pecho. Mi padre se había mudado definitivamente a la finca de mis abuelos y vivía como un rey con la herencia que me había robado. Tenía 100 cabezas de ganado, 20 hectáreas de café en producción, empleados a su servicio, y hasta había comprado una camioneta nueva Toyota. Todo con el dinero que, por derecho divino y legal, me pertenecía. Todo con el patrimonio que mis abuelos habían construido durante décadas pensando en mi futuro. Todo con la riqueza que ellos habían querido dejarme como recompensa por mis años de sacrificio. Mientras tanto, yo vivía en un cuarto alquilado de 3 metros por 3 metros en un barrio peligroso de San Salvador, trabajando en lo que podía encontrar. Vendedor ambulante de agua fría en los semáforos, ayudante de mecánico por días sueltos, cargador en el mercado central, lavador de carros en la calle. Era profundamente humillante, especialmente sabiendo que a menos de 50 kilómetros de distancia, mi padre vivía en la abundancia más absoluta con mi dinero. Pero lo que más me dolía era la absoluta impunidad de su traición. Toda la comunidad lo veía como un hombre próspero y respetable que había heredado legítimamente las propiedades de su padre. Nadie sabía que había un testamento a mi favor. Nadie sabía que él me había denunciado para robarme. Nadie sabía que yo había trabajado como un esclavo durante 15 años para ayudar a la familia que ahora me daba la espalda. Para todos los efectos, yo era simplemente el hijo problemático que había regresado deportado de Estados Unidos. Durante mi primer año de regreso, intenté acercarme a mi padre varias veces para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. No porque creyera que tenía derecho a negociar lo que ya era mío, sino porque necesitaba desesperadamente algún tipo de ayuda para sobrevivir. Pero cada vez que me acercaba a la finca, él me corría con amenazas. «Miguel, esta propiedad es mía. Si te vuelvo a ver por aquí, llamo a la policía». «Oh, Miguel, es mejor que te busques tu propia vida y dejes de molestar a la familia». La familia, como si yo no fuera parte de ella. Como si 15 años de enviar dinero, de sacrificar mi juventud, de mantenerlos a todos, no me hubieran ganado ni siquiera el derecho a ser tratado con respeto básico. Mis hermanas trataban de mantener una posición neutral, pero era obvio que estaban del lado de mi padre. No porque creyeran que había actuado correctamente, sino porque dependían económicamente de él. Patricia se había casado y vivía en una casa que mi padre le había regalado. Carmen trabajaba en el negocio familiar que mi padre había establecido con el dinero de la finca. «Miguel», me decía Patricia cuando nos encontrábamos ocasionalmente, «¿por qué no olvidas todo esto y empiezas de nuevo? Papá te podría dar trabajo en la finca si tú dejaras de ser tan orgulloso». ¿Trabajo? ¿En mi propia finca? ¿Como empleado de mi propio padre usando mi propia herencia? Miguel, ya no es tu finca. Papá tiene todos los papeles legales. Es mejor que aceptes la realidad. Pero yo no podía aceptar una realidad construida sobre mentiras y traiciones. No podía resignarme a trabajar como peón en la tierra que mis abuelos habían querido dejarme. No podía permitir que mi sacrificio de 15 años fuera recompensado con humillación. Decidí pelear. Con los pocos ahorros que había logrado acumular trabajando en empleos miserables, contraté a un abogado local. Le expliqué toda la situación. Las conversaciones que había tenido con mis abuelos, las promesas que me habían hecho, la traición de mi padre. El abogado, don Ricardo Morales, me escuchó con atención y después me dio la noticia que ya me temía. «Miguel, sin el testamento original, su caso es muy difícil de probar. Su padre presentó documentos legales diciendo que sus abuelos murieron intestados y nadie lo contradijo en su momento. Pero no hay ninguna manera de investigar si realmente existía un testamento».
Podríamos hacer algunas diligencias, pero necesitaríamos evidencia concreta, testimonios, documentos, algo que demuestre que efectivamente sus abuelos hicieron un testamento a su favor. Durante los siguientes meses me convertí en detective de mi propia traición. Visité a todos los abogados del pueblo, preguntando si mis abuelos habían ido a hacer algún testamento. Hablé con todos los notarios de la región. Entrevisté a vecinos, amigos de la familia, a cualquier persona que pudiera haber tenido conocimiento de los planes de mis abuelos, pero no encontré nada. Mi padre había hecho un trabajo perfecto ocultando o destruyendo cualquier evidencia del testamento. O quizás, y esta posibilidad me aterrorizaba, mis abuelos realmente nunca habían hecho el testamento, y todo había sido producto de su buena intención sin consecuencias legales. Durante todo el 2019 viví en un limbo emocional y económico terrible. Trabajaba durante el día en lo que podía conseguir, y por las tardes investigaba mi caso. Mis noches eran largas e insomnio, repasando cada conversación que había tenido con mis abuelos, tratando de recordar cada detalle que pudiera servirme como evidencia. La depresión comenzó a apoderarse de mí. Había perdido 15 años de mi vida en Estados Unidos construyendo un futuro basado en una promesa que quizás nunca había sido real. Había perdido a mi esposa Rosa, que no había podido acompañarme en la deportación y con quien el divorcio se había hecho inevitable por la distancia y las circunstancias. Había perdido la confianza en mi familia, en la justicia, en la vida misma. Pero la vida, esa misteriosa maestra de lecciones inesperadas, tenía preparada una sorpresa que cambiaría todo. El 23 de julio de 2019 recibí una llamada que jamás olvidaré. Era mi tía Rosa, hermana menor de mi madre, con quien yo había mantenido poco contacto durante los años, pero que siempre me había tratado con cariño. Miguel, necesitas venir a mi casa inmediatamente. Ha aparecido algo que te va a interesar mucho. Su voz sonaba emocionada, nerviosa, como si estuviera guardando un secreto enorme. ¿Qué pasó, tía Rosa? No puedo decirte por teléfono. Ven ahora mismo, es sobre tus abuelos. Una hora después estaba en la sala de su pequeña casa de adobe. Mi tía Rosa tenía en sus manos una caja de cartón vieja y polvorosa, del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Miguel, ayer estuve ayudando a limpiar la casa vieja de tus abuelos. Tu papá me pidió que sacara todos los libros y papeles viejos que habían quedado ahí. Detrás de una pila de Biblias y novelas encontré esta caja escondida. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué hay en la caja, tía? Míralo tú mismo. Con las manos temblando, abrí la caja. Adentro había varios documentos amarillentos por el tiempo, algunas fotografías antiguas de la familia y 2 sobres sellados. Uno de los sobres tenía escrito en la caligrafía característica de mi abuelo: para Miguel, mi nieto querido. El otro decía: testamento, original. Sentí que las piernas se me aflojaban. Con dedos temblorosos, abrí primero el sobre dirigido a mí. Era una carta de 3 páginas, escrita por mi abuelo Carlos con fecha del 15 de marzo de 2011. Mi querido nieto Miguel, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que tu abuela y yo ya partimos de este mundo. Y también significa que alguien encontró esta caja que escondimos para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía las palabras que mi abuelo había escrito 8 años atrás, como si hubiera previsto exactamente lo que iba a pasar. Miguel, hemos hecho 2 testamentos idénticos. Uno se lo dimos a tu padre para que lo guardara, porque como hijo mayor pensamos que era lo correcto. Pero también hicimos esta copia secreta que escondimos para ti, porque aunque tu padre es un buen hombre, siempre ha tenido problemas con el dinero y la ambición. El corazón se me salía del pecho. Si algo nos llega a pasar y tu padre dice que no hay testamento, o si dice que las propiedades no son para ti, entonces busca esta caja. Aquí está la prueba de que todo lo que tenemos es para ti. Tú te lo has ganado con creces. Tú eres el único de nuestros descendientes que se ha sacrificado por la familia. La carta continuaba explicando exactamente dónde había estado escondida la caja, cómo habían decidido hacer la copia secreta y expresando su amor y admiración por todos mis años de sacrificio. Pero lo más importante estaba en el segundo sobre. El testamento original, fechado del 10 de marzo de 2011, firmado por mis 2 abuelos y autenticado por un notario de San Salvador. En el documento mis abuelos me dejaban la totalidad de sus bienes, la finca de 20 hectáreas, las 100 cabezas de ganado, las cuentas bancarias, la casa, los equipos, todo, absolutamente todo. También había una cláusula que me heló la sangre. Si nuestro hijo Ernesto Hernández llegara a ocultar este testamento o a reclamar falsamente nuestra herencia, deberá devolver no solo los bienes heredados, sino también todas las ganancias que haya obtenido de ellos durante el tiempo que los haya manejado indebidamente. Mi abuelo no solo había previsto la posibilidad de que mi padre me traicionara,
sino que había incluido penalizaciones específicas para ese caso. Tía Rosa, le dije con la voz quebrada, ¿tú sabías de esto? No, Miguel, yo no sabía nada. Solo encontré la caja por casualidad cuando estaba limpiando. ¿Mi papá sabe que tú encontraste esto? No, y no le voy a decir. Esto es entre tú y él. Esa noche no pude dormir. Tenía en mis manos la evidencia definitiva de la traición más absoluta que un hijo puede sufrir. Mi padre no solo había ocultado el testamento como yo sospechaba, sino que había recibido una copia directamente de mis abuelos y la había escondido o destruido deliberadamente. Mis abuelos le habían confiado el testamento precisamente porque confiaban en él como hijo mayor. Y él había abusado de esa confianza de la manera más vil y calculada posible. Al día siguiente fui directamente con mi abogado, don Ricardo. Cuando vio los documentos, su expresión cambió completamente. Miguel, esto cambia todo. Esto es evidencia contundente de que su padre cometió ocultamiento de testamento y apropiación indebida. Este es un caso ganado. ¿Estás seguro? Miguel, no solo vamos a recuperar su herencia, su padre va a tener que pagar multas, intereses y posiblemente enfrentar cargos penales por fraude. El proceso legal comenzó inmediatamente. Don Ricardo presentó una demanda formal ante el juzgado de familia, solicitando la nulidad del proceso de herencia anterior y la aplicación del testamento original. Cuando mi padre recibió la notificación judicial, su reacción fue exactamente lo que yo esperaba. Negación total y amenazas. Me llamó gritando como un loco. Miguel, tú me las vas a pagar. Yo te mantuve durante años y así me pagas. Papá, tú no me mantuviste. Yo te mantuve a ti durante 15 años. Y ahora vas a devolver lo que me robaste. Ese testamento es falso. Es una falsificación. Papá, está autenticado por notario. Tiene las firmas de los abuelos, tiene fecha de 2011 y lo más importante, está la carta donde el abuelo explica exactamente por qué hizo 2 copias, porque no confiaba completamente en ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel, finalmente dijo con una voz que ya no sonaba furiosa sino derrotada. Tú no entiendes lo que estás haciendo. Si me demandas vas a destruir a toda la familia. No, papá. Quien destruyó la familia fuiste tú cuando decidiste robarme y denunciarme. Yo nunca te denuncié. Papá, tengo los documentos de inmigración con tu nombre y tu firma. Tengo toda la información que proporcionaste para que me deportaran. Ya no puedes seguir mintiendo. Esa fue la última conversación telefónica que tuvimos antes de que el caso llegara a los tribunales. El proceso judicial duró 8 meses que se sintieron como 8 años. Durante ese tiempo, mi padre contrató a los mejores abogados que pudo pagar con el dinero de mi herencia e intentó todas las estrategias legales posibles para invalidar el testamento. Primero alegaron que el documento era una falsificación, pero los peritos caligráficos confirmaron que las firmas eran auténticas. Después alegaron que mis abuelos no estaban en sus facultades mentales cuando hicieron el testamento. Pero el notario que había autenticado el documento testificó que ellos estaban perfectamente lúcidos y habían explicado claramente sus intenciones. Finalmente, intentaron alegar que yo había abandonado a la familia y por lo tanto no merecía la herencia. Pero mis años de envío de remesas estaban perfectamente documentados a través de Western Union y los bancos. Cada audiencia era una tortura emocional. Ver a mi padre sentado en la mesa de los demandados, siendo defendido por abogados pagados con mi propio dinero, mintiendo descaradamente ante el juez sobre hechos que ambos sabíamos que eran ciertos, me partía el corazón. Pero lo más doloroso era ver cómo el resto de la familia se había alineado con él. Mis hermanas testificaron a su favor, diciendo que yo había abandonado a la familia y que mi padre había sido quien realmente había cuidado a mis abuelos en sus últimos años. Era como si los 15 años de sacrificio que había hecho por ellos hubieran sido borrados de sus memorias. Como si las remesas mensuales, las llamadas llenas de preocupación, los años de trabajo esclavo para mantenerlos nunca hubieran existido. Solo mi tía Rosa testificó a mi favor, relatando cómo había encontrado la caja escondida y confirmando que nunca había visto esos documentos antes. Durante el proceso, también se reveló información que yo no conocía. Mi padre había vendido más de la mitad del ganado original y había cortado árboles de café para vender la madera. Había usado las cuentas bancarias de mis abuelos para sus gastos personales. Había hipotecado parte de la finca para comprar la camioneta nueva. En otras palabras, no solo me había robado mi herencia, sino que la había estado destruyendo y despilfarrando durante años. El 15 de marzo de 2020, exactamente 6 años después de la muerte de mi abuelo Carlos, el juez emitió su veredicto final. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina que el testamento presentado por el demandante Miguel Antonio Hernández Morales es auténtico y válido.
Se declara nulo el proceso de herencia anterior y se ordena la restitución inmediata de todos los bienes a su legítimo heredero. Pero la sentencia fue aún más allá de lo que yo había esperado. Además, se determina que el demandado Ernesto Hernández Castillo actuó de mala fe al ocultar el testamento original, por lo cual deberá pagar una indemnización equivalente al 50% del valor total de los bienes, más todos los beneficios económicos que obtuvo durante el periodo de manejo indebido de las propiedades. Mi padre no solo tenía que devolverme todo lo que me había robado, sino que además tenía que pagarme una multa equivalente a $150,000 por la traición. El día que los oficiales judiciales llegaron a la finca para notificarle que tenía 30 días para desalojar las propiedades, yo estaba presente. Quería ver su cara cuando recibiera la notificación. Quería que supiera que la justicia, aunque tardía, había llegado. Cuando vio las camionetas de los juzgados llegar a la finca, mi padre salió de la casa principal con la dignidad destrozada. Ya no era el hombre arrogante y desafiante que había sido durante años. Era un hombre derrotado, humillado, expuesto públicamente como ladrón y traidor. Al verme bajando de una de las camionetas, me miró con un odio que jamás olvidaré. Sus ojos, que una vez habían brillado de orgullo cuando hablaba de mí, ahora me miraban como si fuera su peor enemigo. «Esto no se va a quedar así, Miguel», me dijo mientras firmaba la notificación judicial. «Tú me traicionaste igual que yo te traicioné a ti». «No, papá», le respondí con una calma que no sabía que tenía. «Yo nunca te traicioné. Yo solo recuperé lo que era mío por derecho, lo que mis abuelos quisieron dejarme, lo que tú me robaste. Tú fuiste mi hijo durante 35 años y me demandaste como si fuera un extraño. Tú fuiste mi padre durante 35 años y me denunciaste a inmigración como si fuera un criminal. No me hables de traición». Esa fue la última conversación que tuvimos cara a cara. 30 días después, mi padre y mi madre se mudaron a una casa pequeña en el pueblo que él había logrado comprar con parte del dinero que había ganado vendiendo mi ganado. El proceso de recuperar completamente la herencia tomó varios meses adicionales. Tuve que hacer inventarios, recuperar animales que habían sido vendidos a terceros, reconstruir las cuentas bancarias que habían sido vaciadas, reparar los daños que mi padre había causado a las propiedades. Pero finalmente, en agosto de 2020, exactamente 2 años después de mi deportación, me convertí oficialmente en el propietario legal de la finca que mis abuelos habían querido dejarme desde 2011. El primer día que pasé la noche en la casa principal de la finca fue increíblemente emotivo. Era la misma casa donde había visitado a mis abuelos cuando era niño, donde había escuchado sus historias, donde había aprendido los valores de trabajo duro y honestidad que ellos representaban. Pero también era la casa donde mi padre había vivido durante 6 años con dinero robado, donde había planeado mi destrucción, donde había tomado la decisión de denunciarme para asegurar que nunca pudiera reclamar lo que era mío. Esa primera noche, sentado en el portal de la casa mirando las estrellas, no pude evitar llorar. No eran lágrimas de alegría por haber recuperado mi herencia, sino lágrimas de profunda tristeza por todo lo que había perdido en el camino. Había perdido 15 años de mi vida construyendo sueños en un país extranjero. Había perdido a mi esposa Rosa, quien no había podido soportar la separación forzosa y se había rehecho su vida en Nueva York. Había perdido la relación con mis hermanas, que nunca me perdonaron por haber demandado a nuestro padre. Había perdido la inocencia de creer que la familia siempre está por encima de todo. Pero sobre todo, había perdido para siempre al hombre que más había amado y admirado en mi vida. Mi padre estaba vivo, vivía a menos de 5 kilómetros de distancia, pero para mí había muerto el día que decidió que el dinero era más importante que su hijo. Los siguientes 2 años, 2021 y 2022, los dediqué completamente a reconstruir la finca. Contraté empleados honestos, modernicé las operaciones ganaderas, replané las áreas de café que mi padre había deforestado, instalé sistemas de riego modernos, construí nuevas instalaciones para el ganado. También comencé a generar empleos para varias familias de la comunidad que habían sido afectadas por la violencia y la falta de oportunidades. La finca se convirtió en un motor económico para toda la región, exactamente como mis abuelos habrían querido. Económicamente, mi situación cambió radicalmente. La finca generaba ingresos mensuales que superaban lo que yo había ganado en mis mejores años en Estados Unidos. Las cosechas de café tenían demanda internacional, el ganado se reproducía exitosamente y había comenzado a diversificar hacia cultivos de exportación como aguacate y macadamia. Pero emocionalmente, el vacío seguía siendo enorme. El éxito económico no podía llenar el agujero que la traición familiar había dejado en mi corazón. Mi madre intentó acercarse a mí en varias ocasiones durante esos años. Venía a la finca con excusas de que necesitaba hablar conmigo, de que la familia tenía que reconciliarse, de que mi padre se había arrepentido de lo que había hecho.
Pero yo ya no podía creer en las palabras de mi familia. La traición había sido tan profunda, tan calculada, tan absoluta, que había destruido para siempre mi capacidad de confiar en ellos. Miguel, me decía mi madre durante una de sus visitas, tu papá está muy enfermo. Los doctores dicen que le quedan pocos meses de vida. ¿No puedes perdonarlo antes de que se muere? Mamá, yo no tengo nada que perdonar porque yo no hice nada malo. El que tiene que pedir perdón es él, y tiene que ser sincero, no porque se está muriendo. Pero Miguel, él es tu papá. La sangre es más importante que todo lo demás. No, mamá, la sangre no significa nada si no viene acompañada de lealtad y amor. Él dejó de ser mi papá el día que decidió traicionarme. Mi padre murió el 12 de octubre de 2022, a los 72 años, sin que jamás me pidiera perdón. Según mis hermanas, sus últimas palabras fueron, Miguel nunca va a entender que todo lo que hice fue por proteger a la familia. Incluso en su lecho de muerte, seguía justificando su traición. Seguía creyendo que robarme y denunciarme había sido lo correcto. No había arrepentimiento, no había reconocimiento de culpa, no había humanidad. No fui a su funeral. No porque no sintiera dolor por su muerte, sino porque sabía que mi presencia sería hipócrita. Él había muerto para mí años atrás, cuando eligió el dinero por encima del amor de su hijo. Mis hermanas me enviaron mensajes llenos de reproches. Miguel, no fuiste al funeral de tu propio padre. Eso nunca se te va a perdonar. Pero yo ya había aprendido que el perdón de personas que habían justificado la traición no era algo que necesitara o quisiera. Hoy, en 2024, 3 años después de haber recuperado mi herencia y 2 años después de la muerte de mi padre, mi vida ha encontrado una especie de paz extraña. La finca prospera bajo mi cuidado. He logrado triplicar su valor original a través de modernización e inversión inteligente. Tengo empleados que dependen de mí y a quienes trato con la dignidad y el respeto que yo nunca recibí. He comenzado programas de becas para jóvenes de la comunidad que quieren estudiar agronomía o veterinaria. También he encontrado una especie de amor tardío con Elena, una maestra del pueblo que conoce mi historia y que ha sido paciente con mis cicatrices emocionales. No es el amor apasionado de la juventud, pero es un amor maduro, basado en respeto mutuo y comprensión. Pero las heridas de la traición nunca sanan completamente. Hay noches en las que me despierto repasando conversaciones que tuve con mi padre, buscando señales que debía haber notado, preguntándome si había algo que pudiera haber hecho diferente. Hay días en los que veo a padres jugando con sus hijos en el pueblo y siento una punzada de dolor por todo lo que perdí. No solo el dinero o los años, sino la posibilidad de tener una familia real, de confiar plenamente en alguien, de creer que el amor familiar es incondicional. Mi relación con mis hermanas sigue siendo tensa y distante. Ellas viven sus vidas en el pueblo, criando a sus hijos, trabajando en sus empleos, pero entre nosotros hay un abismo que quizás nunca se cierre completamente. El fantasma de mi padre y de su traición sigue presente en cada conversación que tenemos. Pero también he aprendido lecciones valiosas que quizás no habría aprendido de otra manera. He aprendido que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que está contigo en las buenas y en las malas, sin esperar nada a cambio. He aprendido que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quienes perseveran. He aprendido que uno puede sobrevivir a las traiciones más profundas y construir una nueva vida sobre los escombros de la anterior. He aprendido que el perdón no siempre es necesario para sanar, que a veces es más saludable aceptar que algunas personas son capaces de actos imperdonables y que está bien proteger tu corazón de quienes han demostrado que no merecen tu confianza. También he aprendido que los sueños pueden cambiar de forma pero no necesariamente morir. Yo soñaba con triunfar en Estados Unidos y regresar como un héroe a mi familia. Ese sueño murió, pero encontré un nuevo sueño: construir algo significativo con la herencia que mis abuelos me dejaron, crear oportunidades para otros, ser el hombre honorable que ellos creyeron que podía ser. Mis abuelos, desde donde estén, creo que estarían orgullosos, no solo por el éxito económico de la finca, sino por la manera en que he manejado la adversidad. Ellos sabían que mi padre era capaz de traicionarme, por eso hicieron la copia secreta del testamento. Ellos confiaron en que yo tendría la fortaleza para luchar por la justicia, y no se equivocaron. A veces, cuando camino por los senderos de la finca al atardecer, siento su presencia. Siento que me acompañan, que aprueban las decisiones que he tomado, que entienden el dolor que he sufrido, pero también la dignidad con la que he enfrentado la traición. Y cuando me siento en el mismo portal donde ellos se sentaban para tomar café y conversar sobre la vida, puedo escuchar sus voces diciéndome lo que siempre me dijeron: Miguel, tú eres nuestro orgullo. Tú eres el hombre que nosotros criamos. Tú eres la prueba de que el trabajo honesto y el corazón noble siempre triunfan sobre la codicia y la traición.
La lección más importante que he aprendido en estos años de dolor y reconstrucción es que uno no puede elegir la familia en la que nace, pero sí puede elegir la familia que construye. Mi familia real hoy está formada por Elena, por los empleados que trabajan conmigo en la finca, por los vecinos que me respetan por mi trabajo honesto, por las personas que han demostrado lealtad sin esperar nada a cambio. Mi padre pensó que al denunciarme y robarme había ganado la partida. Pensó que eliminándome físicamente del país había asegurado su victoria. Pensó que el dinero era más poderoso que la justicia. Se equivocó en todo. La justicia llegó, tardía pero contundente. La verdad salió a la luz, dolorosa pero liberadora. Y al final, quien perdió todo fue él. Perdió a su hijo, perdió el respeto de la comunidad, perdió la posibilidad de morir en paz, perdió la herencia que había robado y perdió la oportunidad de ser recordado como un buen hombre. Yo perdí muchas cosas también. Perdí años de mi vida, perdí la inocencia sobre el amor familiar, perdí la posibilidad de construir una familia joven, pero gané algo más valioso. Gané dignidad, gané justicia, gané la satisfacción de saber que hice lo correcto incluso cuando era difícil. Hoy, cuando jóvenes de la comunidad me buscan para pedirme consejos sobre si emigrar o quedarse, les digo lo que he aprendido, que el éxito no se mide solo en dinero, que la familia real es la que se construye con lealtad, que vale la pena luchar por la justicia aunque el precio sea muy alto. Les cuento mi historia no para desalentarlos, sino para que sepan que es posible sobrevivir a las traiciones más profundas, que es posible reconstruir una vida sobre bases más sólidas, que es posible encontrar la felicidad incluso después de perder todo. Mi nombre es Miguel Antonio Hernández Morales. Soy propietario de una finca próspera en El Salvador. Mi propio padre me denunció para quedarse con mi herencia, pero al final, la verdad y la justicia prevalecieron. Si alguien que me está escuchando está viviendo una traición familiar similar, quiero que sepan que no están solos, que vale la pena luchar por lo que es justo, que la sangre no es excusa para la traición, y que es posible, muy posible, construir una nueva vida mejor sobre los escombros de la anterior. La traición de mi padre fue la experiencia más dolorosa de mi vida, pero también fue la que me enseñó quién soy realmente. Un hombre que no se rinde, que lucha por la justicia, que honra la memoria de quienes lo amaron de verdad. Mis abuelos Carlos y María están descansando en paz, sabiendo que su sacrificio de toda una vida no fue en vano, que la herencia que construyeron está en las manos correctas, que el nieto en quien confiaron resultó ser el hombre que ellos creyeron que era. Y yo, Miguel, después de casi 40 años de vida, finalmente he encontrado la paz. Una paz construida no sobre la base del perdón fácil o la reconciliación forzada, sino sobre la base de la justicia, la dignidad y la satisfacción de saber que hice lo correcto. Esa es mi historia. Una historia de sacrificio, traición, dolor, lucha y finalmente, triunfo. Una historia que espero sirva para que otros entiendan que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con dignidad y salir del otro lado siendo mejor persona. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme compartir el dolor y la victoria. Y recuerden, la familia real es la que se elige con el corazón, no la que se recibe por accidente de nacimiento. Vale la pena luchar por la justicia, sin importar cuánto tiempo tome. Y al final, siempre, siempre, la verdad prevalece.